Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y bueno, chicos, bienvenidos a una semana más de ofertas, una semana más de novedades, chicos. Hoy hablaremos de lo que hay confirmado hasta ahora, lo cual son los mutantes diarios, pero también les mencionaré, como hemos hecho en las últimas 2 o 3 semanas, mencionar los posibles paquetes que pueden llegar, chicos. Ya saben que todavía el juego ya por fin tiene sus servidores activos, pero por algún motivo el MGG sigue trabajando de forma manual. ¿Qué significa? Que llega algún empleado de Celsius y coloca el mutante diario, coloca un paquete diario o coloca una oferta específica en ese día, chicos, lo cual pues está mal, es lo que nos tiene con falta de información en casi todo. Les recuerdo que ya esta semana, a inicios de la semana, por fin se incorporó, bueno, ya a inicios de la semana pasada, se incorporó el cambio en la sala Jackpot, el cual ya les he subido video de los mutantes en la sala de las fichas verdes, y ya ha finalizado por fin el evento de San Valentín. ¿Qué pasa, chicos? Que solamente, como he dicho al inicio del video, solo se han confirmado los mutantes diarios, lo cual hablaremos y vuelvo a repetir, también les mostraré los posibles paquetes que pueden llegar. Otra información extra, chicos, es sobre el mutante mensual del mes de febrero. Ya saben, el Doctor Desollador, ya confirmado pues para el mes de febrero, pero que ya empezó abril y no ha salido el mutante. ¿Qué pasa? Que nos prometieron que el mutante iba a salir apenas terminara el evento de San Valentín, y el evento de San Valentín ya terminó hace 2 días. ¿Qué pasa? Que el mutante ya está cargado en el juego el tema del visual, pero no el tema de estadísticas ni nada por el estilo. Así que si llegan a ver al mutante Doctor Desollador en la tienda de repente hoy o mañana, lo cual dudo, no lo compren porque no podrían ni sacarles padres válidos ni usarlo para combatir, porque te sacaría del juego. Eso es hasta ahora. Obviamente, como están trabajando manualmente, dudo que lo incorporen porque lo tienen que incorporar manualmente y obviamente notarían el vacío, lo cual ya está en el servidor. Así que solamente un dato que dudo que sea útil, pero que ya esto ha pasado antes en el juego, donde sale un mutante y no puedes hacerles padres válidos ni subirlo de nivel. Así que un dato que debía de informarles, y yo les informaré cuando el mutante esté al 100% en el juego. Así que, chicos, sin más nada que decir, empecemos con los mutantes diarios, que es lo más importante y lo único confirmado. Bueno, chicos, para este día sábado, que fue el día de ayer, lo cual no llegó el Hasdet en plata, pero sorpresa, lo tenemos el día domingo 2 de abril, hoy mismo. Ahí está, lo verán el Hasdet en su versión de plata por 14 millones de créditos. Mutante mítico con necro que tiene la habilidad de herida. Un mutante que es muy malo. O sea, es de los peores mutantes en el juego, se podría decir. No está mal, pero mala combinación de genes. Habilidad malísima. Si quieren saber sus bingos, una línea te ofrece 20 millones de créditos y su otra línea 20 millones de créditos. Obviamente, si no lo tienes, pues añádelo a la colección para tenerlo, ¿no? Porque viene a créditos. ¿Qué pasa también, chicos? Que es un mutante que también sirve para multiplicar. O sea, se multiplica rápido, pero lo malo es que está muy caro para aquellos que son para los que son nuevos jugadores, que necesitan más de esto, pero puede llegar a valer la pena simplemente por eso, pero nada para luchar. Se supone que para hoy domingo 2 de abril tendríamos al Haggis en su versión de bronce por 7.2 millones de créditos. Mutante sable consomorfo con la habilidad de respuesta. Actualmente el mutante no sirve porque lo reemplaza al doble sin problemas un Boom Maurice. Así que solamente por colección, porque si quieren saber su bingo, una línea te da 2 estrellas de oro y su otra línea 2 estrellas de oro. Si no lo tienen, pues añadir a la colección. Y ojito, dirán, Manu, si no llegó el Haggis el día de hoy, ¿cuándo llegará? Pues va a haber uno de estos días en el cual pues van a poner 2 mutantes a la vez, es lo más probable. O sea, mañana en lo que toque, por ejemplo, la Cyberpunk, que ya hablaremos de ella, pues pueden colocar a la vez el Haggis o quitarán algún mutante, pero ya eso lo hablaremos. Ok, chicos, lunes 3 de abril tendremos a la Cyberpunk en su versión de bronce por 960 de oro. Mutante legendaria, Cyber con sable, que tiene la habilidad de herida. Mutante malarda, malísima, muy
mala. ¿Qué pasa? Que ella es importante en un bingo. Si quieren ver su investigación, una línea te ofrece 2 estrellas de oro y su otra línea 15 tarros de experiencia, pero allí no es lo importante. Lo importante es en el bingo de Amazonas Plata, donde puedes llegar a ganar un horno con solo mutantes femeninas y sus respectivas líneas. Una te da 4 estrellas de plata y su otra línea 750 de oro. Así que si solamente les falta a ella para el horno, obviamente es más que recomendable que comprar. De resto, pues no tanto. Para el martes 4 tendremos nuevamente al Oriax, pero bueno, este mutante no se cansa de venir. Ya saben que el Oriax es un mutante exclusivo que te lo regalan cuando juegas MGG por primera vez en móvil. Así que obviamente apenas tú juegues Mutants en móvil, te descargues la aplicación, ya te van a dar gratis al Oriax. Así que obviamente no hablaré de él, a pesar de que la semana pasada vino. Así que no entiendo por qué lo colocaron otra vez. Bueno, sí sé, pero terrible. Continuamos con la semana, chicos, y ya saben que este miércoles 5 llegará el Senguru en su versión de plata por 14 millones de créditos. Mutante mítico con Cyber que tiene la habilidad de debilitamiento. Mutante malísimo, chicos, muy malo estadísticamente, así que obviamente para luchar ni piensen en usarlo. Obviamente viene a créditos, pueden añadirlo a la colección y también sería un mutante que se multiplicaría rápido, como el Hasdet. O agarran el Hasdet o al Senguru. También sirve para eso solamente, no para luchar. Si quieren saber su bingo, una línea te ofrece 3 estrellas de platino y su otra línea 20 millones de créditos. Casualidad, esa línea de 20 millones de créditos es la misma línea del Hasdet. Así que para que tengan ese dato, pero una basura. Para el jueves, chicos, 6 tendremos al Darwin, mutante exclusivo, que lo veremos a 2000 de oro. Obviamente no se compren al mutante, es muy malo el mutante, así que gastar 2000 de oro en él sería un pecado, así que no se lo compren. Además también ya saben que por ahí hay un hack y bueno, obtienes orito y el mutante gratis, o sea, no hablaré de ello, ya muchos lo deben de conocer, pero basurilla. Para el viernes 7 de febrero, chicos, como el último mutante de la semana, tendremos al Cernunnos en su versión básica por 750 de oro. Mutante doble zoomorfo con la habilidad de herida. Un mutante que estadísticamente no está mal, pero tampoco está fuerte, está simplemente regular. Si quieren saber sus líneas de bingo, una te ofrece 1600 de oro y su otra línea 2 fichas de reactor. Dirán, Manu, ¿me lo recomiendas para luchar? Si eres menor al Evo 30 y no tienes ningún zoomorfo, ya que no hay ningún zoomorfo hibridable bueno, ahí te recomendaría comprar al Cernunnos como última línea de zoomorfo. A lo mejor como mucho Evo 35, pero ya cualquier cosa allí lo puedes reemplazar. Cameo, peje lagarto, obviamente madre de dragones, Anomaly, cualquier otra cosa, Rinotauro. Pero si no tienes ningún zoomorfo y eres menor al Evo 30, lo recomendaría. Ahí solamente por ello, pero obviamente por la falta de zoomorfo. Y bueno, chicos, ahora toquemos los posibles paquetes que obviamente se confirmarían para el día de mañana. Mutante semanal, pues debería de tocar ahora sí o sí el Mixólogo por 5 dólares, chicos. Ya eso lo sabremos mañana, así que es lo único que falta por llegar. La caja misteriosa supermasiva creo que no llegó, así que puede llegar también esta semana. Les recuerdo que ya para paquetes y esto no tenemos fecha, pero el mutante semanal siempre llega el día lunes. Así que Mixólogo 90% se podría decir que puede llegar como mutante semanal, porque un 10% puede ser algo que Celsius le dé la gana. Pero ya sí o sí le debería de tocar al Mixólogo. Esperemos, que ya muchos los están esperando, valga la redundancia. En otros paquetes ya, aquí les estoy mostrando esta imagen, obviamente como todas, ya la mayoría todas llegaron, menos el paquete dúo, el que te contiene al Como Pandas, al Enano y Cerebro y al Globo Mono. Les recuerdo que este paquete obviamente para luchar no vale la pena, obviamente el Cosmo Panda sí sirve para luchar un poquito, pero no para pagar ese precio. Cualquier cosa también el Cosmo Panda está en una línea de horno, así que si solamente te falta él para el horno, pues ya allí sí sería rentable comprarlo, más que rentable, así que cualquier dudita. Luego están estas ofertas a dinero real, chicos, que también faltan por llegar al juego. Ahí como están viendo, pues ya he hablado durante un mes y medio de este paquete, así que ya deberían de conocerlo. Obviamente ninguna oferta vale la pena, solamente el del duplicado de Eva, porque duplicado de Eva es una mutante bastante difícil de llegar al juego y además te dan 1000 de oro, así que es el único paquete rentable por esos 5 dólares.
depende de la moneda del país, cambia el precio, pero obviamente el genérico sería $5. Así que solamente los demás ya es un precio exagerado por esos mutantes. Y bueno, chicos, hasta aquí terminamos con este video de noticias y ofertas. Disculpen que me haya demorado un montón, tenía que meter esa introducción. Ya saben, el mutante mensual debería de estar llegando ya desde hace un par de días, pero no ha llegado. Y si llega, esperen a que les confirme si ya está 100% al juego, porque como he dicho, en los servidores aparece el mutante visualmente, pero no están sus estadísticas. Así que es como si hubiera, pues no sé, no se puede sacar en estrella y no se podría leviar, para que tengan un dato importante. Se supone que el evento de Pascua también está a la vuelta de la esquina. Les recuerdo que habrá evento de Pascua. Se ha confirmado también la vista de un nuevo mutante, simplemente visualmente unas esquineadas, que no sabemos si será el mutante de Pascua, será el mutante del mes de marzo o del mes de abril, porque ya estamos en abril, o el nuevo mutante de incursión, porque ya faltan 2 semanas para que termine la incursión actual. Así que muchas cositas pendientes, muchas cosas por venir, que obviamente cuando esto por fin esté al 100% en el juego, obviamente les informaré. Así que los invito a suscribirse, a activar la campanita y bueno, si quieren apoyar el contenido, no olviden dejar por supuesto ese poderoso like. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.